Hola amigos. Llegan noticias desconcertantes del frente. Todo se está saliendo de madre. Horas después de la firma sobre los cereales, un buque de guerra ucraniano ha sido destruido por ataque con cohetes en el puerto de Odessa. Como resultado del impacto preciso de un misil de crucero, un buque de guerra fue destruido en el puerto de Odessa. Según datos preliminares, estamos hablando del barco de asalto L-451 Malin, de la Armada de Ucrania, que recibió daños críticos. Este es el tercer barco de asalto de este tipo, que estuvo en servicio con Ucrania y fue destruido. En mayo fueron destruidos 2 barcos más. Hay algunas pruebas de que la cañonera podría haber transportado armas desde Rumanía, y por eso se ha convertido en un objetivo legítimo, aunque dicha información aún no ha sido confirmada oficialmente. Aún no se ha especificado cómo se destruyó exactamente el barco de asalto ucraniano. En Kiev, aún no han comentado sobre la pérdida de un buque de guerra, que estaba armado con misiles antiaéreos, 2 módulos de combate y 2 instalaciones para disparar cohetes a reacción de 80 milímetros. Sin embargo, el Ministerio de Defensa turco ha declarado que Rusia declaró que no se involucró en el ataque. La explosión más poderosa en el puerto de Odessa no está relacionada con el lanzamiento de ataques con misiles por parte rusa. Turquía hizo tal declaración después de contactar rápidamente al ejército ruso, para aclarar las circunstancias de la explosión. En el contexto del hecho de que hace solo unas horas se firmó un acuerdo en Ankara sobre la exportación de grano desde los puertos ucranianos. Según la información proporcionada por el Departamento de Defensa de Turquía, en referencia a la declaración de los colegas rusos, Rusia no tiene nada que ver con el ataque al puerto de Odessa. Esto no aclara las circunstancias de la poderosa explosión en el puerto de Odessa. Sin embargo, plantea muchas preguntas, ya que hay numerosos videos que muestran misiles de crucero sobrevolando Odessa. Todavía se desconoce quién puede estar detrás del ataque en el puerto de Odessa, y si esta explosión y la destrucción del barco de asalto ucraniano están directamente relacionadas con el ataque con misiles. Sin embargo, los expertos excluyen que podría ser una provocación dirigida contra Rusia para desacreditarla. Al mismo tiempo, esta mañana, durante una explosión en el puerto de Odessa, sobre la costa rumana, se detectó un avión de reconocimiento estadounidense, que bien puede proporcionar registros de radar que garantizarían haber notado la aproximación de misiles de crucero si fueron los últimos en golpear. Pero lo que sí se informa es del ataque con misiles más masivo contra instalaciones militares en Odessa en los últimos meses. Llegan informes de Odessa, de una serie de ataques con cohetes contra objetivos en la ciudad y sus alrededores. Los informes dicen que se está produciendo el ataque con misiles más masivo contra la infraestructura militar e industrial de uso militar de Odessa en los últimos meses. En total, hay al menos 10 llegadas. La mayor parte de los misiles que alcanzaron objetivos en Odessa fueron misiles de crucero calibre. Fueron filmados mientras se acercaban a la ciudad por residentes locales y publicaron videos en la red. Según algunos informes, se llevaron a cabo ataques en las bases de militares ucranianos y mercenarios extranjeros, así como en los lugares de despliegue de las tropas de la OTAN enviadas a través de Polonia y Rumanía, armas y equipo pesado. Se sabe que hace algún tiempo, varios lanzadores de misiles antibuque de Gran Bretaña fueron entregados a la región de Odessa. Hay sugerencias de que los residentes locales le dieron al ejército ruso las coordenadas de la ubicación de estas armas de la OTAN, después de lo cual al menos 2 misiles de crucero alcanzaron estos objetivos en la zona costera. Al mismo tiempo, se recibe información sobre una serie de ataques a objetivos militares y concentraciones de personal y equipo ucraniano en la ciudad de Konstantinovka y sus alrededores. Esta es la parte de la República Popular de Donetsk ocupada por Kiev. Los bombardeos de las ciudades de la República Popular de Donetsk, incluidos Golovka y sus suburbios, se han intensificado recientemente desde la región de Konstantinovka. Hoy, una instalación militar fue atacada en uno de los barrios de Kharkov. El ejército ruso disparó cohetes y destruyó un depósito de municiones y armas pequeñas, que estaba equipado por militantes de la defensa territorial de la ciudad.
Menos de un día después de la firma en Estambul de un acuerdo sobre la exportación de cereales desde los puertos ucranianos, el calibre ruso voló al puerto de Odessa. Tras la destrucción de objetos en el puerto, se produjo un incendio. Según una versión, la inteligencia rusa logró establecer que por la noche Ucrania redistribuyó mano de obra y equipo militar al puerto de Odessa, con la esperanza de que después de los acuerdos de Estambul, el puerto marítimo fuera un lugar seguro. ¿Cómo explicar tal paradoja? Después de todo, el fracaso de los acuerdos también cancelará la exportación de cereales y fertilizantes de la Federación Rusa, en la que el Kremlin está muy interesado, tanto en términos de oportunidades comerciales como de precedente para el levantamiento de sanciones. La respuesta es el problema de las armas occidentales. Para el buen funcionamiento del corredor de cereales, la región de Odessa debe retirarse de la logística de los suministros de ayuda militar, de lo contrario, seguirá siendo atacada y la exportación de alimentos será imposible. Aparentemente, este problema no se ha eliminado, y tal vez, por el contrario, bajo la apariencia de un tratado de cereales, aumentaron los envíos de armas. Entonces estamos esperando un aumento de las redadas hasta que se resuelva el problema, escribe en su blog, Vyacheslav Azarov, ex candidato a alcalde de Odessa. Otro residente de Odessa, exdiputado de Verkhovna Rada Igor Markov, en un comentario enfatizó que los actuales ataques con misiles en el puerto indican que Rusia no confía en Ucrania y sus acuerdos. En los últimos 8 años, la parte ucraniana no ha observado ni un solo acuerdo alcanzado con Ucrania. ¿Por qué? ¿Alguien piensa que esta vez será diferente? Estoy seguro de que Occidente está lanzando todo esto con Ucrania para engañar una vez más a Rusia de alguna manera, pero ya estamos escarmentados en este asunto, por lo que no creemos las palabras, dijo Vyacheslav Azarov. Estoy convencido de que Ucrania no cumplirá ningún acuerdo, y estas llegadas están relacionadas precisamente con el hecho de que dicen una cosa, pero hacen algo completamente diferente. Aquí es absolutamente correcta la posición de la parte ucraniana, que no cree en las palabras, sino en las acciones. Y las acciones de Ucrania son absolutamente contrarias a los acuerdos que se han alcanzado. Esto es con lo que están conectadas todas estas llegadas, y continuarán, dijo Vyacheslav Azarov. También Leonid Reshetnikov dijo que los acuerdos sobre la exportación de granos no significan el abandono de los objetivos de la operación especial. Por lo tanto, los objetivos militares en Ucrania serán destruidos, independientemente de su ubicación, enfatizó el teniente general del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, Leonid Reshetnikov. Ucrania debe entender que un acuerdo sobre cereales es un acuerdo sobre cereales, y no otras decisiones. Por lo tanto, nuestro ejército siguió luchando y continuará. Atacará a las Fuerzas Armadas de Ucrania cuando sea necesario. En este caso, en Odessa, de ninguna manera un acuerdo sobre cereales puede afectar las acciones militares y los planes del ejército ruso. Todas las instalaciones militares en el territorio de Odessa y Nikolaev son objetivos militares legítimos para un ataque ruso. Por lo tanto, ningún memorando elimina la tarea de resolver una operación militar especial y destruir la infraestructura militar de Ucrania, agregó Igor Korchenko, editor en jefe de la revista National Defense. Por su parte, la agencia de noticias ANA informa que las fuerzas navales de Ucrania perdieron el barco blindado Malin, en el puerto de Odessa. En las redes sociales ucranianas se publicó un video del buque militar derribado de la Armada de Ucrania. El propio barco blindado fue alcanzado por armas de alta precisión del ejército ruso en el puerto de Odessa, lo que provocó un incendio a bordo. El barco blindado de asalto de aterrizaje Malin es un barco militar del proyecto 58503 Kentaur LK, creado en el Centro de Diseño Experimental de Construcción Naval en Nikolaev. Sobre la base de pequeños barcos blindados de artillería del proyecto 58155 Urza M. Placa número L451. El barco fue botado el 14 de septiembre de 2018. Luego de lo cual fue probado. Como armas, el barco blindado cuenta con ametralladoras pesadas,
lanzagranadas automáticos y 2 lanzaderas de misiles múltiple para disparar cohetes de 80 milímetros. Tripulación 5 personas. Un barco militar podría transportar una fuerza de desembarco de 26 a 28 soldados. Desplazamiento 55 toneladas, velocidad no inferior a 35 nudos, y casco a prueba de balas. Antes de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la Armada de Ucrania tenía solo 2 barcos blindados del proyecto Centaur LK, L-451 Stanislav, y L-452 Malin. Al menos uno de ellos perdió su efectividad de combate después del ataque de hoy. Esto en Ucrania, porque en Irak, también después de la reunión tripartita en Teherán, una base turca en Irak ha sido atacada por la noche. La base militar de las Fuerzas Armadas turcas en Bamarni recibió un poderoso golpe con la ayuda de drones. Estamos hablando del mayor ataque a las tropas turcas desplegadas en el norte de Irak. Como resultado del ataque, la infraestructura de la instalación militar de las Fuerzas Armadas de Turquía resultó muy seriamente dañada. Mientras que las fuentes informan que, como resultado de numerosos ataques de los drones iraníes a Babil 2, las tropas turcas tienen pérdidas muy graves. En las imágenes de video presentadas, se puede ver que al menos 3 drones kamikaze a Babil 2 fueron lanzados contra la base militar turca en Bamarni. Sin embargo, los kurdos iraquíes informan que el ataque fue mucho más poderoso y se llevó a cabo desde varias direcciones a la vez, lo que hizo posible minimizar la posibilidad de interceptar con éxito los drones kamikaze y garantizar que se inflija el máximo daño. La base militar de Bamarni está ocupada ilegalmente por tropas turcas, y por lo tanto, según los expertos, los ataques contra ella por parte de las fuerzas kurdas y pro-iraníes son bastante legales, especialmente porque anteriormente en Bagdad exigieron que las tropas turcas abandonaran el país de inmediato. Se sabe que se llevaron a cabo al menos 14 ataques contra una base militar turca en el norte de Irak, pero Ankara no se ha pronunciado oficialmente sobre las consecuencias del ataque. Esto es todo amigos, reciban un saludo.